En esta oportunidad les vamos a hablar nuevamente del pecado. Este es el segundo programa que tenemos. La lección 17 se titula Pecado. Recordemos que el pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta, y es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, no solo con Dios, sino con el prójimo también, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Terminamos el programa pasado diciendo que el pecado como tal es el peor negocio que podemos hacer en nuestra vida, aunque creamos todo lo contrario. Esto es, estamos perdiendo, muchachos, el cielo, el gran amor de Dios, la mezcla de todos los bienes sin mal alguno por lo poco. Estos pecados así traen tristeza en el alma y traen consecuencias. El pecado venial y el mortal trae consecuencias en el alma. Así pues, hay tres consecuencias fundamentales y fatales que trae el pecado en nosotros mismos. La primera, endurece el corazón. La segunda, produce desvergüenza o lascivia. Y la tercera, te lleva al deseo desenfrenado a pecar. Me explico. La primera, había un asesino muy famoso en la ciudad de Medellín llamado Sangre Negra. Este tipo contaba, le hicieron una entrevista, y contaba que la primera persona que mató le dio mucho remordimiento, casi no pudo dormir, tenía pesadillas. Ya llevaba muchas personas asesinadas, ya no sentía nada. Y decía él en la entrevista que ya si no mataba a una persona diariamente se sentía mal. Y eso es, a Sangre Negra se le había endurecido tanto el corazón que ya no le importaba pecar. La segunda producía desvergüenza. Produce desvergüenza o lascivia. Ya no nos importa pecar, ya no nos importa salir de cierto modo vestidos, ya no nos importa que nos miren, que nos hablen. Produce desvergüenza. El no me importa lo que piense Dios, no me importa lo que me digan, y soberbia en nuestro corazón. Y nos desata un desenfreno a desear pecar más. Claro que sí, esa es una de las consecuencias del pecado. Nos lleva y nos induce a pecar más. Es como las mentiras. Si tú dices una mentira, tienes que decir otra mentira para tapar la que dijiste y una para tapar más la que acabaste de decir y otra y otra y otra. Y se convierte en una cadena de pecados. Tenemos que ser tajantes a la hora de cortar con todos esos males que nos afligen y que constantemente nos están dañando la vida espiritual. ¿Qué pecado es mortal y qué pecado es venial? Los pecados mortales, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que la persona se condena si está en pecado mortal. Para que un pecado sea mortal, tiene que cumplir tres condiciones necesarias. Las tres son necesarias y deben de cumplirse a la vez para que dicho pecado sea mortal. Cuando una de esas condiciones no se cumple, el pecado deja de ser mortal y se convierte en venial. Primero, que sea materia grave. Segundo, que haya pleno conocimiento. Y tercero, que haya un deliberado consentimiento. Bueno, la materia grave tiene que ver con los mandamientos de la ley de Dios. Es un pecado de materia grave quien incumple estos mandamientos. El segundo ítem a analizar es el pleno conocimiento de este pecado. En pleno conocimiento se refiere más bien la Iglesia, a que aquel acto que tú estás haciendo, tú sepas que es pecado. Saber que eso que estamos haciendo está mal. Y el tercero es deliberado consentimiento. O sea, ya nosotros, sabiendo que esto pertenece a materia grave, que tenemos pleno conocimiento de que es pecado, lo consentimos. Esta fusión de estos tres ítems llevan a un pecado mortal. Sobre el caso de asesinar a alguien. Si yo tengo un arma y simplemente tengo un problema con un vecino y le disparo, eso es un pecado mortal. ¿Por qué? Porque tú sabes que matar está mal y lo haces. O sea que cumples con el pleno conocimiento. Tú consientes ese pecado y lo matas. Cumples con el pleno consentimiento. Y tercero es materia grave, porque es bastante grave andar matando a las otras personas. Diferente es que tú estés en tu casa, se vayan a entrar a robar a tu casa y vayan a matar, por ejemplo, a tu hijo, y tú en un acto deliberado de
para evitar que asesinen a tu hijo, tú empujas al ladrón por las escaleras y este ladrón se rueda y se golpea en su cabeza y se muere. Ese no es un pecado mortal, señores, porque no fue con una intención dañina como tal de consentir un pecado grave, sino que fue más bien en defensa propia y no sería un pecado mortal, sería un pecado venial. Los pecados veniales como tal debilitan la caridad, entrañan un afecto desordenado a bienes creados, impiden el progreso del alma en el ejercicio de las virtudes y la práctica del bien moral. Merece penas temporales. Cuando uno está en pecado venial constante, no en pecado mortal, sino en pecado venial, o sea, estás en gracia de Dios y estás como con esas pequeñas imperfecciones que son consecuencia del pecado venial, a la hora de tu muerte tú no te vas para el infierno porque has estado en gracia de Dios, pero debes pasar primero al purgatorio para purificar todas esas imperfecciones y puedas pasar limpio al cielo. El problema del pecado venial es que nos va llevando lentamente a cometer un pecado mortal. Nos va debilitando de tal forma que nos lleva a cometer un acto más grave. Como tal, todos estos pecados veniales son perdonados por un sincero acto de contrición. Eso lo hemos reflejado en la celebración de la Santa Eucaristía, cuando antes de comenzar en sí con todo el rito de la misa, el sacerdote nos dice: vamos a arrepentirnos de nuestros pecados para celebrar dignamente estos misterios. Pero el pecado mortal sí necesita, para ser perdonado, todo lo que se llama como confesión, un arrepentimiento sincero de cara a Dios a los pies de un sacerdote, que Dios a través de ese hombre también nos perdona, señoras y señores. Tenemos que recurrir frecuentemente a la confesión y hay que acabar con tantos mitos y con tantas influencias de otras religiones que dicen: no, es que yo me confieso directamente con Dios. No, señores, tiene que ser una confesión ante un sacerdote. Recordemos que el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que tenemos y estamos en la obligación de confesar todos nuestros pecados mortales, aunque se recomienda que confesemos nuestros pecados veniales. Es bastante sano hacer una confesión periódica. Por ejemplo, nosotros los muchachos del grupo estamos acostumbrados a más o menos cada 15 días, obviamente cada que de pronto caemos, ir a la confesión, pero tenemos una especie de rutina para ir limpiando todos esos pecados veniales porque el Catecismo de la Iglesia Católica no lo recomienda. Ahora vamos a hablar un poco acerca de los pecados capitales. Los pecados capitales como tal son llamados así porque generan otros pecados y otros vicios. Serían como pecados que engendran otros pecadillos. Estos pecados capitales son la soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la gula y la pereza. Como tal, estos pecados capitales debemos atacarlos fuertemente, porque si atacamos aquel pecado que engendra a los otros, vamos a acabar con toda una consecución de pecados que son consecuencia de esto.